Buenas noches, chicos. Soy Itchel Murillo, asistente de SCOMI Asociación USMP, y les damos la bienvenida al introductorio del curso de semiología. Chicos, para comenzar, ya debieron realizar lo que es el pretest, que este ya, bueno, todavía va a cerrar a las 8:20, tienen 3 minutitos. No se olviden de realizar el post-test que será enviado al final de la charla por esta plataforma. Recuerden que no deben reenviarlo por el grupo de WhatsApp porque si no se va a invalidar su inasistencia. Recuerden que ambos tienen que ser llenados para poder generar lo que es el certificado, el cual es válido por 5 puntos de intercambio. El introductorio del curso de semiología se va a llevar a cabo por la ponente Yomira Llerena, quien es estudiante del 5.º año de medicina, asesora de biología celular y molecular en el programa de asesorías por pares, asesora de medicina 1 en el programa de asesorías por pares y asistente de investigación y actividades en SCOMI. Sin más que decir, empecemos la charla para la cual pedimos toda su atención y que apaguen todos sus micrófonos para no interrumpir al ponente. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla al final de la charla y yo se la haré llegar a Yomira para que las pueda responder. Puedes empezar, Yomi. Ok, hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, hola Cher, gracias por la presentación. ¿Me avisas si me logra escuchar? ¿Sí? Sí, sí te escucho. Ok, ¿me das el como anfitrión para poder compartir, por fin? Ya está, me confirmas por Ya, ok, sí, ahora sí. A ver, no, ¿se logra ver? Sí se ve la pantalla. Y ya, bueno chicos, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre el introductorio de semiología. Es un curso que ha cambiado bastante respecto a cómo han dividido el curso, porque anteriormente, cuando yo lo llevé, y creo que muchos también, llevábamos semiología como un curso donde incluía endocrino, incluía neuro, incluía digestivo y llevamos también cardio y neumo, solo que ahora lo han separado en dos cursos que ya les voy a ir explicando más adelante, ¿no? Dentro del contenido de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar sobre la antigua malla, sobre la nueva malla, sobre algunos consejos que me sirvieron a mí para semiología como el libro base y también vamos a hablar un poquito acerca de la historia clínica, que es lo que ustedes deben manejar de arriba para abajo para tener un buen éxito en este curso, ¿no? Entonces, bueno, antes de comenzar, comentarles que yo llevé la antigua malla, pero tengo amigos que han llevado la nueva malla y me han podido comentar un poco acerca de cómo ha sido este cambio en este curso y se los voy a decir, ¿no? También sus recomendaciones por parte de ellos. Entonces, vamos a comenzar. Primero, en la antigua malla, el curso se llamaba Medicina 1, no como ahora que se llama Semiología. Medicina 1 incluía diferentes tópicos o diferentes subespecialidades, como lo es semiología general, donde te hablaban pues cómo hacer una correcta historia clínica, cómo hacer un examen físico general, un examen físico regional. Y también se enfocaban no solo en el examen físico, sino en ciertos síndromes y patologías, por ejemplo, en cardio, en neumo, también digestivo, endocrino y neurología. Teníamos todos esos tópicos para medicina 1. ¿Cómo se dividía o cómo te evaluaban? Pues teníamos examen parcial y examen final, cada uno de ellos de 40 preguntas. Y también recordar o llamar la atención que ustedes ya saben, porque casi en todos los cursos es igual, el examen es cancelatorio. El promedio del parcial con el promedio del final se sumaban y tenía que ser mayor o igual a 11, si no jalabas el curso y te ibas al aplazado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo creo que para bien han cambiado la malla porque anteriormente era una sobrecarga demasiado de muchos temas. Se toma el examen, si es que no me equivoco, era cada 7 o 8 semanas porque eran solo dos exámenes y cada uno de ellos de 40 preguntas. ¿Qué más? Bueno, también habían seminarios que eran en el centro de simulación que se frente a Rebagliati y también habían prácticas que aún se siguen manteniendo. Sin embargo, han agregado otro tópico más, ya no solo es teoría, seminario y práctica. Actualmente también están teniendo una parte que se llama simulación como tal, porque antes nosotros llamamos simulación a lo que era en el centro de simulación, pero en realidad nosotros no hacíamos nada de simulación, ¿no? Solo hacíamos revistas y casos clínicos. Entonces, esto era anteriormente. Ahora
Ahora en la nueva malla se conoce como semiología y otros cursos que lo acompañan son neumología y cardiología. Sin embargo, no vas a llevar los tres cursos al mismo tiempo. Primero vas a llevar semiología y luego van a hacer un sorteo donde te puede tocar bien comenzar con neumo o bien puedes comenzar con cardio. Eso va a variar, depende de la suerte. Y después acabas tu tópico de neumo, comienzas con tu tópico de cardio. Creo que también van a haber introductorios para esos cursos, así que no se preocupen. Entonces, ¿cuánto dura el curso de semiología? El curso de semiología dura 8 semanas, ¿ok? 8 semanas divididos en 4 semanas parcial y 4 semanas final. Entonces, cuando comencemos hablando de los tópicos que se van a tocar, tenemos a la semiología general que se toca en la primera semana, donde hablamos de la historia clínica, examen físico general y regional. Te van a también hablar sobre la examinación de piel y anexos, identificar signos como edema. No solo te van a hablar de la semiología, sino también la fisiopatología de la anemia y los tipos de anemias, ya sea, por ejemplo, ferropénica, em, hemolítica, autoinmunes, etcétera. Luego tenemos también la fisiopatología y la semiología del shock. Te van a hablar de los cuatro tipos, de shock distributivo, séptico, hipovolémico, ¿ok? Y también te van a hablar sobre la fisiopatología de la fiebre. Aquí hay varias preguntitas entre dolor y fiebre. Hay varias preguntas donde te hablan de la semiología, que ya posteriormente van a ver, pues cuando hablamos del dolor, hablamos del famoso Alicia, ¿no? Aparición, localización, eh, inicio, también, por ejemplo, de qué carácter, ¿no? Todo, de la intensidad, si hay atenuantes o no. Entonces, no se preocupen que eso lo van a ver más adelante, entonces como una introducción, ¿no? También van a hablar acerca de la fiebre y los patrones de la fiebre, el aparato osteoarticular y muscular. Yo siento que la clase más difícil es acá, de esa semana, pero todos los demás son más entendibles y fáciles, porque edemas, anemia, shock, dolor, fiebre son cosas que lo han podido ver tal vez en fisiopato o en pato, ¿no? Y bueno, aquí aprovechen bastante la clase de historia clínica. Si bien es cierto, en el curso de la teoría como que les dicen las partes, no suelen explicar tanto, aplíquenlo en su práctica, o sea, en las sedes hospitalarias, ¿ok? Ahora, continuemos con la segunda semana. La segunda y la tercera semana del curso van a hablar de semiología digestiva, ¿ok? Van a hablar del examen físico de abdomen, van a hablar de ciertos síndromes como reflujo gastroesofágico, náuseas, vómitos, odinofagia, disfagia, la hemorragia digestiva, el síndrome ascítico, la obstrucción intestinal, síndrome diarreico y síndrome doloroso abdominal. Entonces, si bien es cierto, te van a hablar cómo hacer un correcto examen físico abdominal, con qué se comienza, si se comienza con la inspección, con la auscultación, con la palpación, con la percusión, o si esto cambia. También te van a hablar de otros síndromes que son muy característicos de patologías digestivas, ¿no? Por ejemplo, pacientes que vengan con hematemesis, podemos hablar de una hemorragia digestiva alta o baja. Entonces, todas estas cosas te van a enseñar. Por ejemplo, cuando te hablan de síndrome ascítico, te van a decir básicamente de la fisiopatología, cómo diagnosticarlo. No suelen hablar mucho de tratamiento porque hablar de tratamiento ya es medicina interna. Entonces, ustedes cuando lleven medicina 3, que sería en el noveno ciclo, ahí ya van a aprender cómo tratarlo. Pero lo que se trata de semiología básicamente es de hacer una correcta historia clínica, examinar correctamente al paciente, poder llegar a un diagnóstico, saber cómo llegar al diagnóstico. Porque si tú no puedes diagnosticar una enfermedad, pues menos vas a poder tratarla, ¿no? Porque em, si llegas a un diagnóstico incorrecto, vas a dar tratamiento para ese diagnóstico incorrecto, no para el diagnóstico que deberías haber llegado, ¿no? Entonces, por eso es lo que se trata de semiología. Luego, en la tercera semana, van a hablar de síndrome ictérico. A ver, creo que por acá tengo para señalar. Voy a destacar. Sí, ya. Tenemos el síndrome ictérico, el síndrome de la encefalopatía hepática, el síndrome de hipertensión portal, hepatorrenal, el síndrome ulceroso, la gastritis, síndromes pancreáticos, síndromes rectonales. Por ejemplo, este tópico de acá de los síndromes rectonales, en mis tiempos no nos habían dictado, pero como soy asesora de por pares, el tema es muy interesante, que deben repasarlo y también hay muchas preguntas de síndromes rectonales.
Ya, entonces también van a ser síndromes que van a identificar a la patología con ciertos signos y síntomas, porque de eso se trata la semiología. La semiología se trata de poder diagnosticar una patología solo con la anamnesis, es decir, preguntando al paciente y con los signos y los síntomas que él te refiere, ¿no? Por ejemplo, en los síntomas que te digan, no sé, me duele el abdomen, ¿desde cuándo, señor? Ya, disculpen chicos. Entonces, de eso se trata la semiología. Con la anamnesis, con lo que tú preguntes al paciente, más tus signos, que lo vas a obtener al examinar al paciente, al tocar al paciente, al ver al paciente, vas a poder llegar a un síndrome, a un diagnóstico presuntivo. Eso es básicamente lo que ustedes van a hacer en semiología. Ya más adelante, cuando lleven medicina interna, van a decir qué exámenes auxiliares debo complementar para poder confirmar mi diagnóstico, pues exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes que te van a hacer confirmar tu diagnóstico, pero tú ya has tenido un previo diagnóstico presuntivo. ¿Y cómo hago el diagnóstico presuntivo? Cuando tú volteas tus historias clínicas, al final te va a salir síndromes y diagnóstico presuntivo. Los síndromes van a salir de tus signos y de tus síntomas, y tu diagnóstico presuntivo van a salir de tus síndromes, ¿ok? Entonces, básicamente es eso y ya posteriormente ahí abajito te aparece plan de trabajo. En tu plan de trabajo tú vas a decir qué exámenes auxiliares vas a pedir para poder confirmar tu diagnóstico presuntivo. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante. Este es el curso base de medicina en sí, porque es el que te enseña a examinar, te enseña a preguntar y te enseña a diagnosticar. Por eso va de la mano con otros cursos que van a llevar que es diagnóstico por imágenes y laboratorio. ¿Ok? Entonces, aprovechen cada clase, chicos, cada teoría. Ahora, ya pasamos la tercera semana, ahora en la cuarta semana se va a llamar semiología respiratoria. Acá no lo cambié, pero te van a hablar, por ejemplo, tópicos, primero, obviamente, de un examen físico respiratorio, te van a hablar de síndromes pleurales como el derrame pleural, el neumotórax, te van a hablar, por ejemplo, de síndromes infecciosos, de COVID y todos esos, por ejemplo, neumonía, que es un tópico también muy frecuente en semiología respiratoria. Luego vamos a pasar a la quinta y a la sexta semana, que va a ser semiología cardiovascular, pero antes de eso recuerden que aquí va a ser la división para que comiencen su examen parcial. O sea, su examen parcial va a tener como puntos semiología general, semiología digestiva y semiología respiratoria. Hasta ahí es su examen parcial, que si no me recuerdo también son de 40 preguntas. Luego de esas 4 semanas, sí, o sea, ya ustedes que pasan de ciencias básicas, que están acostumbrados a tener exámenes cada 8 semanas, acá va a cambiar mucho porque ya los exámenes van a ser cada 4 semanas, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso, con repartir su tiempo correctamente para que puedan dar un buen examen y puedan llegar con todos los temas aprendidos. ¿Ok? Luego de ese examen parcial, van a tener ahí mismo los temas, o sea, las mismas, simultáneamente. Ya no es como en básicas que te daban una semana solo con prácticas sin teorías, donde podías tener tiempo para estudiar. No, acá ya todo es seguido, chicos. Entonces, luego ya de tu examen parcial vas a pasar a tu semiología cardiovascular, que ya son la quinta y la sexta semana, ¿ok? Entonces en la quinta semana vas a hablar obviamente del examen físico cardiovascular, te van a enseñar a identificar soplos, a identificar los focos aórticos, ¿no? Y básicamente eso, también identificar síntomas como dolor torácico, disnea, palpitaciones, síncope, cuáles son los ruidos anormales y normales del corazón, si hay presencia de soplos, si son soplos sistólicos, telesistólicos, mesosistólicos, diastólicos, que hay una variedad tremenda. Los pulsos, si por ejemplo, si es un pulso Magnus-Zeller, si es un pulso Bisferen, si es un pulso paradójicos, y además de no solo saber cuál es el concepto, sino también, si dicen, no sé, o sea, te hablan de las patologías, ¿no? Pulso Bisferen con tal patología, entonces de eso se trata el curso también en semiología. Luego también te van a ayudar investigando un poco acerca de la presión arterial sistólica, presión arterial diastólica.
Ojo que tanto en semiología respiratoria como en semiología cardiovascular no profundizan tanto en las enfermedades más comunes, porque como les digo, van a tener, después de que acabe el curso de semiología, van a tener el curso de cardiología y neumología como tal. Entonces, por eso no profundizan tanto en los temas, más que todo es una semiología de cada aparato. ¿Ok? Entonces, esa ya sería la quinta semana. Y luego en la sexta semana tenemos el síndrome de insuficiencia cardíaca. Te van a hablar de las escalas, por ejemplo, el Framingham, cómo identificar si es una insuficiencia cardíaca derecha, de una izquierda. Pues también aprovechen bastante. El síndrome coronario agudo, ¿no? También te van a hablar de las valvulopatías. Aquí ese es el tema, yo creo que es el más complicado, o que el que se les complica bastante a todos los estudiantes, porque en las preguntas te ponen el soplo y ya te dicen qué valvulopatía es, ¿no? Y con los síntomas. Entonces, siempre que estudian valvulopatías, por ejemplo, si es una insuficiencia o una estenosis mitral, aórtica, tricúspide, recuerden también sus soplos que siempre van a acompañar y su sintomatología. ¿Ok? Ese es el tema clave y que también te va a servir para cuando lleves cardiología, que es cuando acabe semio. ¿Ok? Y luego tenemos los temas de edemas, congestión venosa, aplicación de semiología en casos reales. Ya, hasta ahí tendríamos hasta la sexta semana. Y luego ya para ir llegando al examen final, vamos a entrar al tópico de semiología neurológica, donde vamos a tener el examen físico, neurológico, síndromes motores, síndromes vasculares. Acá te van a hablar del famoso accidente cerebrovascular, si es isquémico, hemorrágico, también te van a hablar de los síndromes sensitivos y medulares, si es el asta posterior, anterior, te van a ayudar a identificar todo eso. También te van a hablar de los síndromes demenciales y todas las patologías que involucran, por ejemplo, te van a hablar de los cuerpos de Lewis, te van a hablar de Parkinson, de todo eso. Y luego ya para finalizar la última semana, que es la octava semana, te van a hablar de síndromes motores involuntarios, ahí te van a presentar el famoso Corea, te van a hablar de síndromes de coordinación y equilibrio cerebral, síndromes meningios, los famosos signos meningios, que son muy importantes en semiología, como lo son la rigidez de nuca, los signos de Brusinski, de Kerning, todo eso. ¿Ok? Y algo muy importante, que en síndromes de pares craneales, esto también lo vas a ver junto con examen físico neurológico, porque preguntan bastante pares craneales. Entonces, también tenemos el síndrome de hipertensión endocraniana y con eso finaliza el curso de semiología. Entonces, siempre el lado débil de un estudiante es la parte neurológica. Entonces, entonces, si se dan cuenta, la parte del final suele ser un poco más difícil que el parcial, porque el parcial es general, digestivo, respiratorio, pero ya para el final es cardiovascular y neuro únicamente. Entonces, tengan mucho cuidado. Mi recomendación es que aseguren su parcial para que no vayan nerviosos al final y ya con eso pueden lograrlo, chicos. Siempre estudiar tema hecho, tema resuelto, tema estudiado, ¿ok? Y ahí finalizaría su examen final, pues, ¿no? Ahí ya tiene su examen final. Entonces ahí acabaría el curso de semiología, que solo dura 8 semanas. Como les dije, a ver. Como les dije, este curso solo dura 8 semanas y ya luego pasan a sus otros cursos que son Neumo y Cardio. Anteriormente esto era todo junto, por eso duraba 16 semanas el curso, pero ahora lo han dividido. ¿Ok? Entonces, si jalas semio, igual puedes llevar Neumo y Cardio, pero lo ideal es que apruebes todo, ¿no? Entonces, recuerden que de semio pasan a Neumo o a Cardio dependiendo del sorteo. ¿Ya? Y cuando acaban Neumo, que dura 4 semanas, pasan a cardio, que dura otras 4 semanas. Y creo que también van a haber introductorios de ellos, por eso ya no ahondo más en eso. ¿Ya, chicos? Ahora, semiología solo tiene teoría. Claro que no, porque semiología es un curso práctico, un curso en el que ustedes tienen que sacar el máximo provecho a sus prácticas hospitalarias si es que nunca han podido tener, si nunca han tenido la oportunidad de poder rotar en un hospital, aprovechenlo al máximo. A todo lo que les digan, digan que sí, quieren aprender, aunque no sepan. Entonces, lo que les he hablado es la teoría, o sea, son los tópicos que van a tocar en teoría, que son virtuales, las teorías virtuales por Zoom.
Y ahora hay otros componentes que son práctica, seminario y simulación. Como les digo anteriormente, solo había práctica y seminario, pero desde el ciclo pasado han incluido este tópico que es simulación, ¿ok? Las prácticas, como ustedes ya saben, y por los que yo supongo que todos deben estar muy felices, es porque vas a sedes hospitalarias, que ya más adelante les voy a hablar de eso. Cuando vas a práctica, por ejemplo, en mis tiempos iba de lunes a miércoles, pero ahora han cambiado, no sé si se mantendrá igual para este ciclo. Lunes, miércoles y viernes vas a ir a tu práctica hospitalaria. Generalmente son 2 horas académicas, que vendría a ser 1 hora y media. ¿Ok? Pero eso ya va a depender mucho de algunos doctores. Los horarios tampoco te voy a decir que vas a entrar de 7 a 8:30 o de 7 a 10, no, depende mucho. Por ejemplo, yo cuando llevé semio, mi doctor me citaba de 10 a 12. Tengo en claro que a otros sí les citan más temprano, pero ya va a depender bastante de la cantidad de alumnos que tenga el doctor, ¿no? Porque muchas veces también enseñan a otras universidades y otras universidades los ponen primeros, después a nosotros o viceversa. ¿Ok? Entonces decirles un horario como tal sería mentirles, ya va a depender de lo que el doctor coordine con ustedes. Ya, pero aproximadamente dura 1 hora y media, de 1 hora y media hasta 2 horas. Ya algunos sí son buenos, te dejan quedarse hasta 3 horas así. ¿Y qué es lo que voy a hacer en las prácticas yo, mira? Pues básicamente el doctor, o lo que hacía mi doctor, es, nos explicaba un momento, algunos te mandan a exponer y otros te dicen, ya agarra un formato de historia clínica y te dejan con un paciente. Entonces tú vas con el paciente y vas a entrevistar y vas a empezar a llenar tu historia clínica. Por eso, chicos, si bien es cierto en la teoría no aguantan tanto en la historia clínica, ustedes deben saber cómo llenar una historia clínica, porque si no en las prácticas les va a ir mal. ¿Ya? Entonces, igual siempre les dan material adicional, también tienen los libros base y si están en las asesorías también ahí podemos ver un tópico de historias clínicas. Entonces, hacen historias clínicas y básicamente de eso es su nota. Otros hacen exposiciones y también revisar las historias de los pacientes. Por ejemplo, hoy día toca cardio, ¿no? Y el paciente te dice, justo tengo un paciente que ha llegado con insuficiencia respiratoria o con una neumonía. Vamos a revisar la historia. Entonces tú te empiezas, agarras la historia clínica, eso siempre y cuando vayas a Minsa, ¿no? Agarras la historia física y te pones a leerlo. Entonces, eso, revisar historias. Y también, claro que ver pacientes, ¿no? Creo que en MINSA más que en salud, pero no sabría decirles exactamente, ya va a depender de su elección. Ya, entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en prácticas hospitalarias. Ahora pasemos a seminario. No sé si las ubicaciones se seguirán manteniendo igual, pero es en el centro de simulación que queda en la Facultad de Obstetricia, que queda frente al Rebagliati, para ser exactos, en Salaberry. ¿Ok? Esto va a depender también cómo te sorteen, si te va a tocar martes o jueves, no los dos, sino una vez a la semana. Dura 4 horas, creo que dura desde las 8 hasta las 12 del día, entonces sí es matadito. Aquí vas a hablar de la exposición de temas, ¿ok? Uy, un lapsus fruto, sé que está mal escrito. Exposición de temas. Entonces, a ver, ya. Exposición de temas. Por ejemplo, te pueden dejar, no sé, el tema de la semana 2. Vas a hablar de todo examen físico cardiológico, de síndromes coronarios, síndrome de insuficiencia cardíaca. Entonces, pueden dejar hacer mapas. O bien puedes hacer los casos clínicos que van a estar en tu aula virtual y tú tienes que resolverlo con tus compañeros que te van a asignar. Creo que son de 4 a 6, no recuerdo muy bien. O también vas a tener el honor de ir a revistas de revistas. Siento que es el tópico más difícil del seminario porque tienes que hacer, o en mis tiempos hacían la metodología PICO, tienes que leerte toda la revista, te dan revistas en inglés, lo traduces y haces tu exposición, ¿no? Muchas veces tú dirás, ay, pero todos los grupos exponen. Creo que aquí sí, pero más adelante pueden coordinar con su docente y tal vez les va a dejar como que hoy expone tal grupo y ya la próxima semana expone tal grupo, ya va a depender de la suerte que tengan con el docente que les toque. ¿Ok? Ya bueno, eso es por práctica y por seminario. Luego tenemos lo que es la simulación, que es un nuevo tópico que se ha agregado. Por ejemplo, yo no lo he llevado, pero justo tengo mi amigo que me ha contado cómo es, así que justo les he hecho una llamada antes de hacer la potencia. ¿Esta dónde se realiza? Se realiza en la universidad, o sea, en la Facultad de Medicina, en La Molina. Puede ser martes o miércoles, cualquiera de esos 2 días. Creo que hay hubo una excepción con mi amigo porque le tocó sábado. Y aproximadamente dura 45 minutos.
cuando llevas semiología, pues ellos te ponen casos, te ponen videos o te ponen, por ejemplo, partes de historia clínica y te dan un cuestionario para que tú coloques cuál es la parte de la historia clínica. Te ponen videos donde tú tienes que, por ejemplo, decirle una mala noticia al familiar, cosas así me estaba comentando, ¿no? Entonces, ya, eso es básicamente la simulación que sucede en la universidad. Y también creo, si es que no me equivoco, me dijo que te dan lecturas, las cuales tú tienes que leerlas porque llegas y te toman un pasito, ¿ya? Eso es básicamente. Ahora, esos son los componentes, son los temarios, cómo es la nueva malla y cómo ha cambiado todo. Y ahora las sedes hospitalarias. Tenemos varias sedes, tenemos más sedes MINSAS que Salud. En Salud solo tenemos al Rebagliati y al Almenara, si es que mal no recuerdo. Y en las sedes hospitalarias MINSA sí tenemos al Loaiza, al 2 de Mayo, al Hipólito Unanue, al Late Vitarte y también han agregado a Carrión. El anterior semestre agregaron a Carrión, cuando yo llevé no tenían convenio con Carrión. ¿Ok? Personalmente yo donde llevé mi sede hospitalaria, mi primer curso de semiología fue aquí, en el Loaiza. ¿Ok? ¿Cuál fue mi experiencia? A mí me tocó con el doctor Luna, que es en emergencia, porque siempre te van a dividir, bueno, en el Loaiza, ¿no? Lo que sé es un grupo en emergencia y un grupo en pabellón. Entonces yo tuve la mala suerte que me tocara en emergencia, porque en pabellón, pues, por ejemplo, ¿no? Si te dejan hacer una historia clínica hoy día y tú dices, ya, mañana la completo a tu paciente, lo más probable es que lo encuentres ahí, porque es piso, no sea, es pabellón, se quedan hospitalizados varios días. Pero en cambio en emergencia cambia la cosa. Te dicen, hazle la historia clínica y tienes que quedarte hasta que termines la historia clínica. ¿Por qué? Porque tú vas mañana y ya posiblemente no lo encuentras porque bien lo han dado de alta o bien lo han pasado a pabellón. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Y también que las historias clínicas de emergencia no son tan didácticas como las historias clínicas de pabellón. Por ejemplo, en las historias clínicas de pabellón, pues son 4 hojas de puro preguntar al paciente y examinar al paciente. En cambio, en emergencia, pues como es una emergencia, todo es más corto, más preciso y más conciso. ¿Ya? Entonces es todo mucho más rápido y las historias clínicas, solo hay uno que dice antecedentes, examen físico y relato de la enfermedad. Esas son las 3 partes que salen. En cambio, pues cuando tú vas a pabellón, ahí sí están las reales historias clínicas, donde sale la anamnesis, sus datos, su DNI, su filiación, su forma de inicio, el relato de la enfermedad, sus antecedentes, sus vacunas, si ha tenido problemas al nacer, cuándo fue su última revisión oftalmológica. Te hablan también de la revisión anamnésica, del examen físico regional por partes, diagnóstico, plan de trabajo. Entonces, sí, las historias clínicas de pabellón pues son mucho más largas y más didácticas también. En emergencia sí va a ser un poco más cortito en sus hojas rosadas. Entonces, como les contaba, a mí me tocó con el doctor Luna, me tocó en emergencia y hay como 4 grupos que también les toca en emergencia, el resto va para pabellón, que se va en el 2 primera y en el 8 si es que no me equivoco. Entonces, en pabellón hay muchísimos buenos docentes, chicos. Si ustedes tienen la oportunidad de poder rotar en el Loaiza, no se van a arrepentir. Yo nunca me arrepentí de rotar en el Loaiza. Van a estar, por ejemplo, les puede tocar con el doctor Carrillo, con el doctor Ángeles, con el doctor Vargas. ¿Quién más? Creo que ellos tres. El doctor Ángeles Vargas Carrillo, sí. El doctor Calixto creo que es del 8. Y en emergencia sigue con el doctor Luna y los otros tres, y no sé su nombre. Ok, entonces es una buena sede, sí la recomiendo y todos mis compañeros que han rotado ahí también recomiendan el Loaiza. 2 de mayo también, pueden creer que en mis tiempos, cuando llevé semiología, 2 de mayo fue uno de los primeros hospitales que se acabó junto con el REBA, entonces el 2 de mayo también lo recomiendan bastante, ¿ya? También es Minsa. Y si los que viven cerca del tren les queda cerquita, porque el tren justo es una parada del hospital, entonces no perderían tanto tiempo. Luego tenemos el Hipólito Unanue, que también es un buen hospital, es Minsa. Ahí tengo a Ichel, creo que es la moderadora que llevó semiología en el Hipólito, también su alma mater dice. También le gustó bastante, por lo que me comentó. Entonces también es una buena sede hospitalaria, chicos. Luego tenemos el Late Vitarte, que es un MINSA, pero es un MINSA todo digitalizado y acá utilizan más computadoras que en otros hospitales, ¿ok?
queda en Ate. Y luego el Carrión, que también es, para los que viven en el Callao, ¿no? También les queda cerca, es también un hospital Minsa. Y luego tenemos a los Esaluds, que son el Rebagliati y el Almenara. He tenido la oportunidad de rotar Medicina 2 en el Rebagliati y en el Almenara roté Psiquiatría. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se nota la diferencia de un E-Salud a un MISA? Sí, se nota la diferencia. Primero por em, las historias clínicas son digitalizadas, todo eso en computadora. Eh, los doctores te van a decir, revisa la historia clínica del paciente y te van a dejar en una computadora y ahí vas a ver sus laboratorios. Claro que todo está digitalizado y todo te sale ahí, lo puedes encontrar al toque, ningún examen se te pierde, pero también hay historias físicas, solo que no son tan abundantes como lo son en Minsa, porque en Minsa básicamente, a excepción del Atevitarte, que manejan todo a mano, pues, ¿no? Digitalizado. En cambio acá ya todo es virtualizado. En el Almenara también no he tenido malas referencias. Si ustedes quieren ir a Revelati, porque yo sé que siempre dicen, "Ah, primer hospital, voy a ir al mejor del país, me voy a Almenara o Revelati". Pero ya va a depender mucho de ustedes, sus preferencias, de la cercanía a sus casas, porque sí es un factor muy importante. Traten de ir a hospitales que les quede relativamente cerca, porque lo que les va a faltar es tiempo, chicos, créanme. Así que ya va a depender netamente de ustedes y de las preferencias o recomendaciones que también tengan. ¿Ok? Igual lo importante para semiología no es que hagan procedimientos, pueden hacer, en donde sí pueden ver procedimientos es en el Revaliate con el EKG. Creo que en el 2 de mayo también lo tiene medicina interna. Otro procedimiento, curación de pie diabético, podría ser si es que lo hacen en medicina interna, pero de ahí más procedimientos no es la finalidad del curso. La finalidad del curso es que tú sepas salgas haciendo una buena historia clínica y identificando signos junto con los síntomas y poder diagnosticar. Eso es la finalidad del curso. ¿Ok? Bueno, ahora, para ya ir finalizando, mis consejos, ¿no? ¿Cuál es el libro base? Yo, mira, el que te van a recomendar es el Argentes. Yo utilicé el Argentes, pero sé que otros amigos han utilizado el Suros. El Suros es un poco más resumido, pero también funciona. ¿Ok? ¿Qué otras guías? Puedes utilizar guías actualizadas, sí, pero como es básicamente semiología, puedes utilizar también los manuales, el AMIR, el CTO, que también son muy buenos, que a veces te ayuda a entender lo que el libro no te explica, porque el libro es un poco más complejo, ¿no? O sea, la recomendación siempre es que no comiences de frente con el libro, sino escuchar tus clases teóricas, hacer tus resúmenes e ir con el libro para complementar. ¿Ya? Entonces, como les decía, nunca dejen lo que pueden hacer hoy para mañana. Entonces, si estudian, banquean, hacen sus resúmenes y ya, final. O sea, mi recomendación también es que banqueen mucho, banqueen bastante, chicos. No banqueen para memorizar, no banqueen para sacar un 20, sino banqueen entendiendo el tema. O sea, si ves, por ejemplo, esta pregunta, dices, ¿por qué esta sí es? ¿Por qué esta sí no es? Y así poco a poco vas a ir mejorando y cuando llegues al examen pues te vas a acordar de todos. Así la pregunta te venga volteada, igual la vas a poder resolver. ¿Ok? ¿Y por qué puse un estetoscopio? Porque usen bastante sus manos, sobre todo su boca, porque acá tienes, si eres introvertido, tienes que aprender a hablar. Pierde el miedo con el paciente. Yo sé que muchas veces es difícil. Yo lo digo ahora porque pues ya pasé ese curso como hace un año, pero ustedes que están recién empezando, pierdan el miedo con el paciente. Preséntate siempre, pide permiso para tocarlo, que es algo que seguro les van a decir en sus clases. Sean súper respetuosos con el paciente. ¿Ok? Entonces también sean muy comprensibles con ellos porque muchas veces pues no eres el único estudiante y van más estudiantes a preguntarles por qué está ahí, qué síntomas ha tenido, cuál ha sido, qué antecedentes tiene. Entonces siempre sean pacientes y siempre con una sonrisa al paciente. Ya chicos, y practiquen mucho. Examinen, siempre lo que me decía mi doctor era, tú tienes que examinar lo normal para saber lo patológico, porque si tú no sabes ni siquiera qué es lo normal, pues mucho menos vas a poder identificar qué es lo patológico o lo malo, pues, ¿no? Entonces, practiquen en ustedes, practiquen entre sus amigos, practiquen con sus familiares. ¿Ok? Esos serían mis consejos. Y bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda sobre el curso, sino ya para darles una breve introducción. ¿Tienen alguna duda? Creo que no. A ver.
Mm, bueno, ya chicos, creo que no hay ninguna duda hasta aquí. Ya, entonces vamos a hablar acerca de los signos patognomónicos y síndromes. Bueno, en primer lugar, siempre signo y síntomas suelen confundirlo bastante. Los síntomas es algo subjetivo, es algo que el paciente te va a referir, ¿no? Entonces tú no puedes saber si es que es tan cierto, tan verídico a comparación de los signos, porque los signos sí son manifestaciones objetivas y físicas que tú vas a reconocer al poder examinar al paciente, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Esto no te puede mentir, es una ictericia. Entonces, tú ves al paciente, ya, eso es ictericia. O, por ejemplo, haces el signo de Godet, el signo de la fobia y pones, no, acá tres cruces para que te represente edema, ¿no? Una sobrehidratación, una sobrecarga de líquidos. Luego tenemos los signos patognomónicos. Es aquel signo que de una manera absoluta te dice que está la enfermedad. O sea, es como decir, ese signo es único de esa enfermedad, porque en realidad los signos pueden ser patología, pueden ser de diferentes causas. Por ejemplo, una ictericia puede ser por hepatitis, una ictericia puede ser por colelitiasis. Entonces, hay varias causas o por una anemia hemolítica. Entonces, hay varias causas para que te dé ictericia. Sin embargo, los signos patognomónicos son signos que solo te van a hablar de una enfermedad. Por ejemplo, las manchas de Koplik. ¿Ok? Para el sarampión. O por ejemplo, los dientes de Huntington, que son para la sífilis congénita. O sea, estos dientes en cerro identifican sífilis congénita. Generalmente se ven en niños. ¿Ok? Y bueno, el síndrome es la unión de un signo con un síntoma, como les vine diciendo, es la serie de signos y síntomas que existen desde un momento dado y definen un estado o un diagnóstico presuntivo. La unión de los síndromes te dan el diagnóstico presuntivo. Ok, entonces como les decía, los síntomas pues es lo que el paciente te refiere, te va a decir, ay, siento dolor aquí, dolor acá, acá, y tú tienes que poner dolor hipocondrio derecho, ok. Y ahí ya van a ver cuando lleven semio, la famosa Alicia que va para todo dolor. Dolor articular intenso, encefalopatía, anorexia, dolor abdominal, etcétera. Los signos es lo que tú vas a poder observar. Por ejemplo, ictericia. Ictericia te puede referenciar hemólisis, sepsis, hepatitis, enfermedad hepatocelular, colitiasis, alcoholismo, cálculos en la vía biliar, tumores, etcétera, hasta colangitis. Y bueno, la unión de este síntoma con este signo te da un síndrome. En este caso, por ejemplo, si el paciente tiene dolor abdominal en hipocondrio derecho, tiene ictericia, tú podrías plantear dolor abdominal en hipocondrio derecho, por ahí está la vesícula, ¿no? Más ictericia, pues puedo pensar en una colelitiasis. Entonces, o sea, mi síndrome es síndrome ictérico por la ictericia, pero yo estoy pensando en una colelitiasis, entonces dentro de mis exámenes auxiliares para yo poder confirmar mi diagnóstico presuntivo, voy a pedirles bilirrubinas, tanto indirectas, directas, ecografías, y si yo sospecharía, por ejemplo, de un paciente que viene, un adulto mayor, que viene con ictericia, con dolor, y además de eso con una pérdida de peso y con antecedentes de cáncer, pues ahí sí le pido marcadores tumorales, ¿no? ¿Ok? O también marcadores virales, si es que ha tenido conductas de riesgo, ¿ok? Bueno, eso sería por esta parte, chicos, y ya para ir finalizando, la historia clínica es un documento médico legal, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que es un documento que te puede salvar de muchas cosas, como te puede meter en muchos problemas. Entonces, una historia clínica, tienes 24 horas para hacerla desde que llegue el paciente a tu servicio. Lo ideal es que lo hagas inmediatamente porque este documento es el que te va a decir el paciente ingresó así, ¿no? Entonces, es importante hacerlo, que no hayan borrones, que no hayan diferentes colores, que sea de una letra legible, que sea entendible, ¿ok? Ahora, ¿en qué se divide? Se divide, bueno, en lectoscopía, que básicamente esto como tal no se escribe, pero es buscar signos con lo que tú ves, ¿no? Lo que tú crees al ver al paciente, puedes ver si está bien aseado, bien vestido, si tiene la edad concuerda con la cronológica, etcétera. Y ahora sí, lo que va en la historia, anamnesis.
En la anamnesis vas a tener 5 partes, que básicamente anamnesis es preguntar al paciente sus datos de filiación. ¿Qué significa sus datos de filiación? Su nombre completo, dónde vive, su dirección, su DNI, quién es la persona a cargo, de dónde procede, cuánto tiempo vivió ahí, cuánto tiempo vive actualmente en donde vive, todo eso. ¿Ok? Luego vas a ir a la enfermedad actual. Cuando hablemos de la enfermedad actual, es el episodio por el cual vino de emergencia, ¿no? Fue la forma de inicio, si fue insidioso, si fue brusco, o por ejemplo, si fue progresivo, estacionario, ¿ok? Luego tenemos, y acá vas a hacer tu línea de tiempo en la enfermedad actual y vas a poner, paciente refiere que 3 días antes del ingreso presentó dolor abdominal, hipocondrio derecho asociado a náuseas y tal. ¿Ok? Entonces ahí vas a escribir como si fuera un cuento. Luego tenemos las funciones biológicas. En las funciones biológicas tenemos, por ejemplo, el apetito, las deposiciones, las diuresis, la sed, el estado de ánimo y la baja de peso. ¿Ya? Luego, en los antecedentes, pues vamos a hablar de los antecedentes personales generales, por ejemplo, la vacunación, por ejemplo, también aquí vamos a tener si ha tenido un desarrollo correcto al nacer, los personales fisiológicos, por ejemplo, aquí también vamos a tener sus alergias, las relaciones sexuales también, y en los personales patológicos ya pues vamos a preguntar si anteriormente ha sido hospitalizado, si sufrió alguna enfermedad, si alguna vez ha sufrido un traumatismo, etcétera. ¿Ok? Y finalmente los familiares que también son muy importantes. Si su hermano o padres ha sufrido alguna patología, ¿no? Generalmente es hermanos y padres. Y en anamnesis, algo que suelen olvidarse, que es la revisión anamnésicas por aparatos y sistemas. En tu historia clínica te voy a decir, por ejemplo, prurito, náuseas, rigidez. Tú le preguntas al paciente, señor, ¿ha tenido picazón? ¿Ha tenido dolor en las articulaciones, dolor en el cuerpo? ¿Ha botado sangre por las heces? ¿Ha escupido sangre? O sea, son síntomas que el paciente se pudo haber olvidado de decirte, pero ahí en el cuadrito tú lo marcas y le vuelves a preguntar para hacer acordar si es que si es que se le ha pasado un síntoma o si es que en verdad no lo tuvo. ¿Ok? Luego de la anamnesis tenemos el examen físico. En el examen físico tenemos el general y tenemos el regional. El general básicamente es controles vitales, funciones vitales, pues no le tomas la presión, la saturación, la temperatura, el índice de masa corporal con el peso y la talla. Luego el aspecto general, el sistema locomotor, piel y faneras, ahí vas a poner si es una piel hidratada o deshidratada, si hay signo de pliegue positivo o si hay signo de Godet positivo, o sea, si hay deshidratación o sobrehidratación, ¿no? Con los edemas. Luego en regional, pues ahí vas a aplicar todo lo que te van a enseñar en el curso de semiología. Por ejemplo, en cabeza, en cuello, en mamas, porque también hay una clase de mamas. En tórax y pulmones vas a hacer tu inspección, tu palpación, tu percusión y tu auscultación. Vas a empezar a escuchar ruidos. Por ejemplo, vas a escuchar el murmullo vesicular, si pasa normal, si pasa disminuido, está ausente. O tal vez vas a percutir, ¿no? Si escuchas matidez, timpanismo, etcétera. Soplos pleurales, en derrame pleural también es muy importante. Luego vas a pasar al tópico de cardiovascular. Ahí vas a empezar. Lo mismo también es inspección, percusión y auscultación, que es cardiovascular. Entonces vas a ir a los focos cardíacos, los focos auscultatorios y ves y sospechas, por ejemplo, de un soplo. ¿Ok? Luego en abdomen vas a ir con lo mismo, pero aquí va a cambiar un poco la cosa porque ya comienzas con inspección, luego continúas con auscultación, porque si no se mueve todo, pues no. Luego percusión y finalmente palpación. Al último es la palpación. Luego el tacto rectal, que muchas veces es diferido en las historias clínicas, eh, también genitales, sistema urinario y sistema nervioso. Este de aquí también no suelen hacerlo mucho, pero es importante. ¿Ok? Y bueno, chicos, eso sería todo por la ponencia del día de hoy. No sé si tienen alguna duda, pregunta. eh, no sé, chicos. No todo quedó claro. Muchas gracias, Yami, por la excelente ponencia. La verdad que ha sido muy, muy informativo. Ahorita está escribiendo en el chat. A ver, un ratito, déjame ver.
Ay, gracias, Eve. Dice una consulta. A ver, dice Alejandro, dice, hola, una consulta. A ver, un ratito de estar escribiendo. Esperemos la consulta. Y seguro está escribiendo. Mm, Hay que esperar un ratito. Dice, al inicio, bien, al inicio da un poco de miedo porque ya vemos más temas. Ya. ¿Cómo lo afrontaste? O sea, ¿cómo afrontaste el curso? ¿O cómo te Claro, adaptaste? cuando vienes de básicas, vienes con un tema por semana, o máximo dos temas por semana, ¿verdad? Y luego pasas a cinco temas por semana, lo mínimo es cinco temas por semana, o pueden ser seis o siete. En general, en semiología son cinco temas. ¿Cómo lo afronté? Lo afronté estudiando todas las semanas. Generalmente cuando están en básicas, dejan todo para el final, ¿no? Dices, 2 semanas antes voy a estudiar para el parcial o para el final. No, pero acá mi recomendación, y creo que la que todos te podrían dar, es que estudies cada semana. O sea, acaba la semana, tienes sábado y domingo para volver a repasar todo lo que has hecho en la semana. Y créeme que constantemente vas a estar estudiando porque los doctores te van a mandar a exponer en seminario, tienes que hacer tus tareas, tienes que hacer tus casos clínicos y para eso tienes que saber el tema para que llegues a simulación sabiendo, a seminario sabiendo. Entonces mi recomendación más grande es que todas las semanas estudies y te apoyes mucho en los PPTs, o sea, estudia en las teorías. Teoría, creo que las teorías son 2 veces a la semana, si es que mal no recuerdo, y escuchas las teorías. Ya, disculpa. Entonces, sí, estudiar desde el día uno, tal cual. Ujú. Estudiar, a veces dentro de semana no te va a dar tiempo porque vas a estar corriendo con los otros cursos, pero fines de semana dedícate a estudiar. Ya no hay descanso en clínicas. Y poco a poco te vas a ir acostumbrando porque es el ritmo de vida que vas a tener de hoy para adelante. Ujú. Y otro tipo adicional es que banquees bastante. Que banquees bastante con exámenes pasados. O sea, por ejemplo, hoy día estudio sistema cardiovascular, banqueo todo lo que es cardiovascular para que ya tengas una idea de cómo te van a preguntar y vayas y no vayas sin nada al examen, porque ahora las preguntas no son directas, ahora las preguntas son casos clínicos, pocas suelen ser directas. ¿Ok? Entonces esa sería mi recomendación más grande. Y escucha tus teorías y resume tus teorías. Ah, sí, creo que han mandado convocatoria de asesoría. Sí, sí están abiertas, creo. Ahí, si no, en todo caso lo mando al grupo, si es que no te has inscrito. Sí, están abiertas. Ok, de nada, un gusto poder ayudarte. Creo que otra pregunta, chicos. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Aprovechen, porque la verdad que el curso de semiología es el más básico para que puedan desarrollar bien todo lo que es clínica en general, no solamente el segmento de semiología. Así que aprovechen en preguntar las dudas que tengan. Bueno, como no hay No. dudas, igual muchas gracias, Yomi, por la excelente ponencia y esperamos contar contigo para las próximas actividades dentro de SCOMI. Bueno, chicos, ahora al no haber otra duda más, vamos a proceder con lo que es el envío del post-test. Me dan unos minutos, por favor. Igual, gracias a todos por la atención prestada y ya para finalizar les paso a recordar que dentro de SCOMI se seguirán llevando más introductorias y otras actividades más, eh, por el cual les pedimos que estén atentos a nuestras redes sociales, tanto como Instagram o Facebook. A ver, un momento, ahora les voy a llegar a pasar el post-test. Me dan unos minutitos. Ok, muchas gracias, chicos, por la atención. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, Ichel.